¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. El día de hoy vamos a estar con Carmen Plaza Banto, una autora e ilustradora, editora y muchas cosas más, pero en italiana, y nos va a acompañar hoy. No sé, Carmen, si antes de empezar con tu presentación quieras dar unas palabras, te agradecemos que estés el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y reciban un saludo muy, muy especial desde Italia hasta el Perú. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos a iniciar este quinto ciclo de entrevistas de La Palabra de los Cóndores del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el apoyo del Fondo Editorial también de la Universidad San Marcos. Antes de iniciar, voy a leer la breve biodata de Carmen para que también puedan conocerla todas las personas que nos están acompañando. Peruana, italiana, coleccionista, crea libros, álbumes y exposiciones de arte. Trabaja en la difusión de ellos mediante proyectos dedicados a la creación y desarrollo dirigidos a los futuros artistas y colabora con diferentes autores afirmados. Es ponente en diferentes presentaciones de temas y cursos dedicados a los picture books o libros álbum. Conduce en Italia el proyecto bilingüe en español-italiano, la Biblioteca de Mateo, con la finalidad de tender puentes de cultura entre Italia y los países hispanohablantes, principalmente el Perú, a través de presentaciones con escritores e ilustradores, así como de muestras de arte. Tiene a su cargo la dirección administrativa y artística del colectivo de ilustración Con los Ojos de los Niños, con quienes desarrolla exposiciones de arte colectivas. Colabora desde el 2020 con la Universidad César Vallejo mediante su fondo editorial UCB, teniendo a su cargo la creación y dirección artística del catálogo de los libros álbumes de producción italiana peruana Historias para Todos, el cual es uno de los proyectos más importantes de su carrera y que ha tomado vida gracias a la Universidad César Vallejo al creer en el proyecto. En lo social, apoya en diferentes campañas de promoción de la lectura y participa en eventos, ferias nacionales e internacionales en el rol de relator o moderador. Carmen forma parte del Programa Nacional de Lectura Italiano Nati per Leggere a través de Mama Lingua, participando en campañas de lectura junto a la Biblioteca Trisi di Lugo. Su casa de estudio es la prestigiosa Escuela de Ilustración Profesional para Editores, Ars in Fabula, en Macerata, Italia, y ha publicado diferentes títulos como autora e ilustradora. Crear libros le hace feliz, le gusta narrar mediante sus historias los claros y los oscuros de la vida, y dibujar la hace sentir libre. En Perú, por intermedio de la Embajada Italiana, ha presentado 10 exposiciones de arte de reconocidos artistas italianos galardonados con diferentes premios, como Cinzia Giuliano, Marco Sonà, Michelangelo Rosato, Alessandro Coppola, entre otros, así como exposiciones colectivas con los mejores ilustradores italianos e internacionales, ocupándose la dirección artística y desarrollo de proyectos relacionados con el libro álbum. Bueno, aquí para que puedan conocer un poco a Carmen, que creo que queda corto en realidad todo lo que estamos comentando, porque Carmen hace de todo y lleva bastante tiempo haciéndolo y lo hace muy bien. Bueno, Carmen, agradecerte otra vez y quisiera ya iniciar con una pregunta eh, para que puedas comentarnos un poco. Al ser ilustradora y escritora de algunos de tus libros, ¿cómo concibes tu proceso creativo? Me refiero al tema del tiempo que te toma, por ejemplo, realizar un libro, las ideas que desarrollas, las temáticas que trabajas, el idioma también en el que escribes. Coméntanos un poco de ello, por favor, Carmen. Todo es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, si hablo de las mías, de mis obras, escribo o puede ser que cuando soy autor integral significa que escribo e ilustro, ¿no? Muchas veces cuando el proyecto es todo mío, que tanto es las palabras como la ilustración, naturalmente nace primero el texto, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar? No lo sé. Tengo proyectos de algunos textos que han nacido con diferentes ideas por diferentes días. Después, en el largo de algunos 2, 3 meses, he logrado tener ya la historia lista, como es en el caso, por ejemplo, del libro de Navidad, de Perfume de Navidad en el Mundo. Eh, pero, por ejemplo, si tendría yo que hablar de ella, en la cual solamente yo fui la autora del texto y Alessandro Coppola se dedicó a las ilustraciones, fue un trabajo como de más de un año, porque el argumento era la maternidad, era la mujer, ¿no? Eran diferentes argumentos que, digamos, fue un proceso muy, muy largo, ¿no? Es muy complejo esa pregunta y muy buena al mismo tiempo, porque crear una obra
es al menos un libro álbum, es un proceso muy largo, ¿no? Yo pienso de que puede variar desde el momento que tú comienzas a tener la idea, estamos hablando entre un promedio de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, para concebirla, para crearla. Por ejemplo, el viaje ha significado, mi libro, el viaje, este último, que lo hemos publicado desde el Centro de Difusión Científico y Cultural de la UCB, ha sido como 1 año y medio de trabajo, ¿no? En el libro de ella, por ejemplo, igual, ha sido prácticamente 1 año de trabajo. Es muy complejo. El trabajo del libro álbum es un trabajo lento, muy lento, en la cual es mejor no tener apuros, porque los textos tienen que madurar. Yo le llamo de cantar, ¿no? Puede ser que de corazón viene la idea, la historia, como primeras ideas. Después la comienzas a dar forma a esa historia. Y luego, poco a poco, se llama un poco en jerga, vas limando una cosa, otra cosa, hasta que se construye. Es un proceso muy lento, al menos cuando se tratan de los trabajos, de mis obras que yo tanto escribo o ilustro, no me apuro, no tengo procesos muy, muy, muy largos y muy íntimos también. Es un proceso para mí, confieso, de mi obra, tanto escrita en palabras como en ilustración, muy lento y muy íntimo. ¿Cómo escribo? Depende. Ahora, eh, tengo historias, por ejemplo, al día de hoy, que están ya listas y las escribí en italiano. Y todavía no he hecho yo misma la traducción al español aún. ¿Por qué? Porque también esa es otra historia, ¿no? El tema de la traducción. Puede ser que yo la escribí, pero eso no significa que estoy lista para traducirla en la otra lengua inmediatamente. Son procesos muy lentos. Sin embargo, el viaje y ella, que son las obras que ya están publicadas en el Perú, sí nacieron en español. El libro de Navidad nació en italiano, primero, porque tiene una historia, ese libro muy, muy especial, muy particular. Ese libro nació primero como una exposición de arte, donde mi texto acompañaba diferentes obras de otros colegas. Era como un calendario de Adviento, ¿no? Y fue una exposición de arte acá en Italia, y al final se hizo un video con todas estas historias, con todas estas ilustraciones que acompañaban mi texto, y realmente fue luego con Joel Acuña, nuestro editor, que conversaba y me decía, oye, el texto está bonito, ¿no? No tenemos libro de Navidad en la colección. Uy, y bueno, ahí fue otro proceso de otro año que ya se trabajaron las imágenes, ¿no? Es depende, Carito. Es muy largo, muy íntimo, ¿no? Es la primera vez que escucho, bueno, en realidad escucho esto de lo íntimo, que creo que lo tenemos como en el universo, o sea, en nuestro imaginario lo tenemos como concebido que el escritor es un proceso íntimo, ¿no? El de escribir, pero gracias por traerlo porque hasta ahora no me habían contestado con ese término, ¿no? Que me parece muy necesario también de traerlo porque sobre todo acá en el Perú la producción de libro álbum es muy escasa, ¿no? Recién se está dando esta suerte de boom de libro álbum en el que no solo están trayendo, sino que también están produciendo, y la Vallejo pues está produciendo sin parar, ¿no? Y gracias a ti también que estás ahí siendo art director, siendo multioficios, ¿no? Bueno, continuando con lo que estábamos comentando y con lo que me estás diciendo, he revisado algunas de tus ilustraciones y creo que son bastante llamativas porque creo que tienen una marca personal, ¿no? Un estilo bastante marcado, distintivo. Tú ves una ilustración tuya y dices, esto lo ha hecho Carmen, o sea, al menos dentro de la colección sabemos qué libros has hecho tú sin ver el autor, ¿no? Necesariamente. Entonces, respecto a ello, ¿cuáles son tus referentes en lo artístico, lo visual, lo multimedial, por decirlo así? Mis arquetipos, mis fuentes, yo le llamo las fuentes las que tú vives. Acá, para cerrar esta palabra tan hermosa que yo la uso como un tema íntimo, quiere decir esto, ¿no? Nosotros los autores somos de diferentes categorías, ¿no? Y todo vale en arte. Yo soy una autora que por decisión propia no ilustro cualquier texto, no escribo así porque me digan, oye, mira, necesitamos la historia de esto. Ah, ok, no. Digamos que soy una autora, es por eso que yo no me considero una escritora, soy una autora que yo creo. Solamente los temas que realmente me apasionan.
los adoro, ¿no? Digamos que cada libro que yo he presentado es un pedazo mío, ¿no? Es un pedazo mío. Y en la parte gráfica, en las ilustraciones, mi arquetipo más grande son las fotografías de mis padres y de toda mi familia, que estamos hablando, que tengo esas fotografías, tú eres súper joven, Carito, pero esas fotografías en blanco y negro cuadraditas de las Polaroid eran, ¿no? Que estamos hablando de los años 20, de los años 30, de los años 40, ¿no? Yo he crecido en una familia grande, ¿no? Soy la más chiquita de todas las primas hermanas y he crecido entre grandes y en una casa llena de fotografías y historias, ¿no? Entonces, mis personajes realmente, ¿no? Son un poco lo que mis ojos de niña han visto toda la vida. Y aparte, mis fuentes desde niña, cuando yo he leído tanto y creciendo en un ambiente adulto, de mis primas que estamos hablando que eran más grandes que yo, entre 10 a 20 años, una iba a la universidad y la otra estaba terminando el colegio, ¿no? Y yo pequeña y todos leyendo porque todos tenían que estudiar. Yo he crecido solo con historietas, o sea, es por eso creo que tengo esta visión del mundo de observar, porque desde pequeña he observado, ¿no? He observado esas reuniones familiares, leía las historietas, que mira tú, he tenido gran suerte, ¿eh? Porque las cosas que leía desde pequeña en historietas eran maravillosos, que son uno de los más grandes historietistas estadounidenses, que es Chick Young, que en Perú se conocía como Lorenzo y Pepita, ¿no? O, por ejemplo, he crecido también con las historietas de Archie, que son, pues, era uno de los estudios más grandes de Boston de dibujantes, ¿no? Entonces, desde pequeña, mis arquetipos han sido todas estas cosas pequeñitas, todos estos personajes chiquitos, y alimentado también por las fotografías de mi familia y alimentado porque desde pequeña he observado el mundo, ¿no? O sea, observaba a toda esta gente que se movía. Y si ves mi trabajo, es eso, ¿no? Es gente, es una humanidad que va y viene, que va y viene, ¿no? Entonces, mi trabajo se puede reconocer que eso es una de las cosas que yo he trabajado tanto y quizás una de las cosas que me divierte en cada obra es aplicar una técnica diferente. Soy yo, pero con una técnica diferente, ¿no? O ya con acuarelas, o ya a veces con plumones, o técnica mixta, donde he dibujado y después, a eso recién lo van a conocer en otras obras, donde he dibujado y después he hecho montajes con Photoshop, pero nada es digital, todo es hecho a mano, pero simplemente está como la casa de las muñecas, todo montado, entonces me divierto en cada obra estudiar una nueva técnica, pero siempre ser reconocible. Sí, es verdad, eso que comentas, ya quiero ver qué es lo que sigue en la colección, sobre todo de tu obra, ¿no? Pero justo lo que refieres de las fotografías, me llama mucho la atención porque no me esperaba esa respuesta también, pero no me esperaba específicamente esa respuesta y que tengas el referente tan marcado, ¿no? O sea, que desde pequeña o sea, esa imagen se haya quedado grabada en tu mente y que ahora ya de grande y siendo consciente o más consciente, ¿no? De ello lo hayas retomado para tu obra, lo cual me parece alucinante porque son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y justamente es eso, como eres editora, autora, ilustradora, tener el ojo crítico, ¿no? El ojo que lo ve todo. Y creo que es algo que también se puede ver en las obras que has realizado. Continuando un poco con las preguntas, ahora me voy para los referentes literarios. Creo que antes de empezar estaba diciéndote que me da mucha curiosidad saber si tus referentes a nivel de literatura son más latinoamericanos, más europeos, o lees de todo. Lo que me has comentado respecto a los cómics, me parece también bastante interesante que hayas iniciado con la narrativa gráfica y, bueno, con clásicos, ¿no? A nivel mundial. Pero respecto a lo literario, que también es literatura ello, pero quisiera saber cuáles son tus influencias. Sinceramente, siempre todas las cosas que he buscado desde siempre para leer, siempre he buscado la parte gráfica, siempre,
¿no? En temas de referentes, por ejemplo, que me ha gustado siempre mucho, mucho leer, me gusta Vallejo. Me gustaba su intensidad siempre, aunque sinceramente no lo comprendía, pero me gustaba sentir siempre este sentimiento del drama, del dolor, de todas estas cosas. Me gustaba mucho. Después también me gustaba mucho el humanismo de Shasha, ¿no? Que me gustan mucho los autores que son muy, muy humanistas, ¿no? Y también otra cosa que siempre me ha gustado leer, digamos que nunca, siempre he tenido una mezcla muy cosmopolita de todo lo que he leído, literatura nacional, internacional, y por lo general siempre me ha gustado los libros que me hagan divertir, ¿no? Por ejemplo, he leído tanto por tantos años a novelas, ¿no? Sin necesidad de que sean grandes clásicos, ¿no? A Sofía Kinsella, que contaba la vida, que es una artista, una escritora que narra el cotidiano, ¿no? Siempre me han llamado los autores de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, también Melville, ¿no? Con los grandes, por ejemplo, Moby Dick, cuando le he leído, me ha parecido tan maravilloso el poder entender todas esas ganas de cazar a esta ballena y todas estas cosas entre líneas que en algún momento no las comprendías cuando eras niña, pero cuando las vuelves a retomar, ¿no? Entonces, digamos que he leído de todo, ¿no? En estos últimos periodos, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto que he vuelto a volver a leer la obra de Emily Dixon, de tantas cosas, ¿no? Después, uno de mis autores que he leído también desde siempre es Sempé, que yo creo que ustedes no lo conocen. Sempé es francés, y Sempé ha escrito tanto sobre el universo y tanto sobre la vida, pero siempre absolutamente todo gráfico, ¿no? Entonces, he leído un poco de todo, pero debo confesar que las cosas que he leído siempre han sido con ilustraciones, y novelas. Siempre me ha jalado un poco más el saber que nos cuenten un poco sobre toda la parte humana, ¿no? Toda la parte humana, sinceramente. Poética de Perú, puedo decir que una de las cosas que más me ha gustado siempre ha sido Vallejo. Genial, Carmen. Acá ahí rescato varias cosas, pero principalmente dos respecto de lo que nos comentas. Es muy interesante que tengas de todo un poco, ¿no? Y rescato esto de no necesariamente leer los grandes clásicos, o sea, que sí, seguro has leído, pero también ir por otro tipo de textos, ¿no? Que van llegando conforme uno va avanzando y va leyendo de todo un poco. Y yo también he crecido leyendo cosas clásicas, por decirlo así, pero también al mismo tiempo cuestiones más de bestsellers quizás, o más de libros que puedes encontrar, ¿no? En una librería y que simplemente no son canónicos, ¿no? Y me llamó la atención un poco ello porque siento que es importante también nutrirse de distinto tipo de literatura y lo visual. Yo creo que lo que has comentado es bastante interesante porque la verdad hasta ahora no me habían referido, claro, más allá de artistas, ¿no? O artistas visuales, ilustradores, ¿no? Que refieran que, o mejor dicho, autores o narradores o poetas que refieran que sus fuentes o sus lecturas o sus influencias sean obras que tengan mucho la carga visual. Creo que acá no es tan común eso. Y bueno, y no debería ser eso, no debería ser así, ¿no? Uno debería leer de todo un poco y también porque considero que al menos los libros álbum durante mucho tiempo han sido asociados más a la infancia y no tanto a la adultez, ¿no? La juventud, ¿no? La adultez, porque claro, tienen imágenes quizás para niños, pero en realidad acá con lo que nos comenta se desmitifica bastante todo ello, ¿no? Porque podemos leer de todo y las imágenes también se leen. Bueno, continuando con... Dime, dime. Efectivamente, porque para cerrar, perdóname, No, Carito, sigue, es sigue. que tú debes saber de que cuando yo he crecido en la casa de familia, digamos, ¿no? Con mi familia, yo he heredado una cantidad de libros álbumes
gigantescas, ¿no? Y era de un tío que los traía de Norteamérica, donde en la casa, pues, habían con revistas de cal, y yo las he venido ya de Peter Newell, ¿no? Autores que escribían desde 1910, ¿no? O sea, estos libros hasta el mismo Sendak, ¿no? Yo he leído cuando estaba pequeña y que ni siquiera sabía quién era Sendak, La cocina de noche, y siempre he estado muy apasionada desde chica a toda esta parte gráfica, ¿no? A leer Corto Maltese desde pequeña. Toda la parte gráfica me ha llamado tanto la atención. Aparte porque acá yo también debo hacer una confesión, ¿no? En el tema de la literatura, todos los textos que siempre han llevado un poco de historia, por mi misma vena artística, siempre me pierdo. Me pierdo confieso que no llego a seguir el hilo de la narración, si es que hablamos, por ejemplo, de grandes clásicos con la historia aquí y allá y los eventos y los hechos, oh Dios, termino perdida, ¿no? Entonces, pienso de que sí, he consumido un poco de todo, considero que hasta toda esta parte de mi formación es muy híbrida, y así como todo el tema que he viajado, ¿no? O sea, digamos que la obra de un artista es lo que sus ojos ven, lo que su mente se ha nutrido, lo que su experiencia de vida tiene, y creo que eso es esta marcada, mi vena artística que tengo, ¿no? Y que esta manera tan particular de manejar un catálogo y de manejar también mi obra. Porque, por ejemplo, yo he viajado, digamos, afortunadamente, casi por todo el mundo, ¿no? Entonces, he cogido libros de diferentes sitios, ¿no? Entonces, digamos que mis arquetipos es eso, ¿no? Yo me nutro de todo, de mis viajes, de lo que leo y lo que sigo leyendo, de las películas, del cine, de la música, de todo. Gracias, Carmen, por ello, porque sí, es verdad, ¿no? Que todo lo visual o todo lo que entra por los ojos también se queda marcado. Y creo que también esa es la diferencia entre quizás las rutas lectoras por ejemplo, mía, ¿no? Y quizás porque no tengo o no tenía a la mano, y también asumo que muchas personas, ¿no? Que también nos están viendo, no teníamos a la mano quizás estos textos ilustrados, ¿no? Y que tú has tenido la suerte de poder tenerlos a la mano, descubrir desde muy joven que hay otro tipo de literatura, ¿no? Más allá del típico texto escrito, ¿no? La novela con más de 100 hojas o 300 páginas, ¿no? Y creo que también te agudiza más también la mirada, porque ya ves detalles, al menos en lo visual, que no te permitiría ver si es que empiezas un poco más tarde, ¿no? Cosa que, claro, puedes entrenar el ojo siempre, pero tenerlo desde muy joven es un privilegio y una suerte, ¿no? Que tú has podido tener. Bueno, continuando, vamos un poco para allá tu labor como art director de la colección Historia para Todos y bueno, todas las cosas que has hecho, las exposiciones que has llevado a cabo, pero principalmente respecto a Historia para Todos, punto aparte que la Vallejo está haciendo un trabajo muy interesante respecto a la colección y que también con el fondo editorial que hay una parte creo dedicada a Vallejo, muy interesante también, les recomiendo que lo revisen, que busquen los libros. Respecto de ello, no solo eres autora, editora, ¿no? Art director, sino también funges como traductora de los títulos, tengo entendido, no sé si de todos. Cuéntame un poco más o coméntanos a todos un poco más sobre esta experiencia. ¿Cómo es traducir? Traducir también, justo hace unas semanas escribí un artículo sobre el tema del proceso de la traducción. También para mí el momento de traducir es un momento indicado. Yo prácticamente durante el año tengo tiempos en los que me dedico solamente para mí, para diseñar o para escribir. Tengo durante todo el largo del año el seguimiento de todos los proyectos de la colección, pero en el momento que se llama traducción, puede ser que yo decido 2, 3 meses que me dedico solamente a trabajar en las traducciones. Ahorita, por ejemplo, es un periodo dedicado solo para la traducción, que estoy desde mayo pienso que voy a terminar de traducir todos los textos en julio más o menos, y el por qué tiene una simple razón, porque así como yo tengo que tener la mente súper concentrada, ¿no? Cuando estoy desarrollando un proyecto, en el tema de la traducción es igual, ¿no? En el tema de la traducción es entrar en puntas de pies, hay textos que son mucho más fáciles, que son como,
caen por sí solos. Es nada, o sea, prácticamente comienzas a tener el texto en la mano y en un día puedes tenerlo el texto, lo dejas al día siguiente para revisarlo, otro día más para volver a leerlo, en un par de semanas lo tienes. Hay textos, por ejemplo, uno maravilloso que me he entretenido demasiado porque es un libro coral que cada vez que abres la página, hacemos referencia a otro autor, a un gran autor. Y me ha distraído tanto porque he terminado volviendo a ir a leer Moby Dick. Imagínate, me terminé volviendo a leer Moby Dick, 600 y pico páginas. Entonces, otra vez volví a leer diferentes libros, volví a hojear de nuevo 100 años de soledad de García Márquez. O sea, ese libro, por ejemplo, este texto de una grandísima autora, me ha llevado prácticamente 3 semanas solo trabajar con ese texto para la traducción. Entonces, la parte de la traducción también es muy compleja, ¿no? Hay textos dentro del catálogo, debo decir que soy muy orgullosa sobre esto, que prácticamente todo el catálogo es fiel al 90%, 99% del texto original. Son poquísimos los libros, creo que solo tenemos 2 al momento, que tienen adaptación. Y la adaptación ha sido por un tema que quizás por la música he tenido que intervenir, ¿no? Para rescatar ese libro y llevarlo al mismo nivel del alma que tenía en italiano. Como hemos tenido otros textos en las que sí, ha sido como prácticamente una reescritura, pero siempre rescatando absolutamente el alma del texto original, ¿no? Y acá es un trabajo muy hermoso y muy bonito con los autores, con las escritoras o los escritores, porque siendo un profesional, ¿no? Digamos, de proyectos de muy alto nivel, nadie está a ofenderse que si quitamos una coma, que si cambiamos y todo, porque es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo en el cual tú entras en puntas de pies en el universo que esa escritora o ese escritor ha realizado y tenés que pensar que el objetivo fundamental es el resultado final, que es el libro, ¿no? No hay egos, acá no me sacas un texto, esas cosas dentro del catálogo no funcionan, pero sí. La parte de la traducción casi nunca la hablo, casi nunca digo que que he hecho yo los textos, los he traducido los textos, pero sí, es un proceso que a mí me gusta mucho hacerlo. Y ahora te vas a sorprender. Cuando yo leo las obras, muchas veces, ¿no? Las leo obviamente en italiano, a veces las obras que se escriben o si compramos derechos, depende. Y cuando la obra nace por primera vez en español, créeme que hasta para mí es volver a leerla por primera vez, porque no sé explicarlo. Mi cerebro está partido en dos, está conectado en dos, ¿no? Que a veces no me doy cuenta si leo en español, en italiano, o a veces ya cambié y te estoy hablando en italiano, eso es todo una confusión, pero cuando la obra ya finalmente, el hijo nació en español, es lindo, porque para mí es reconocer algunas esfumaduras, que no lo sé por qué explicarte, que quizás algunas cosas que me llamaron mucho más la atención en italiano, quizás cuando se transforma en español, sentí diferente y me hicieron ver otras lecturas entre líneas. Es bien bonito. Para darles también un poco de contexto a las personas que nos están viendo, gracias Carmen por la respuesta. Para los para los que desconocen qué es un libro álbum o cuánto de texto tiene un libro álbum, en realidad no suele tener tanto texto, pero que te tardes 3 semanas es bastante también. O sea, es un poco ambivalente, porque como dices, al tener un libro álbum poco texto, entre comillas, tendría que ser un poco más, no sencillo, pero un poco más rápido, mejor dicho, hacer la traducción, pero en realidad a veces puede resultar todo lo contrario, porque al tener poco texto cuesta más, ¿no? Pasarlo de un idioma a otro y que tenga la misma carga textual, la misma carga emocional también, ¿no? O sea, y es mucho más complejo. Entonces, cuando dices 3 semanas, yo me quedo pensando, wow, o sea, sí, ha sido bastante tiempo. Porque es diferente, ¿no? Hay textos que son mucho más fáciles, ¿no? Que como te digo, es como que todo calza natural, todo es rápido. Hay otros en las que tú tienes que
que ajustar, ¿no? En el sentido que quizás tienen también un trabajo de editing. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto maravilloso que lo amo, Dios mediante lo van a conocer el próximo año, que ha significado trabajar con ese texto solo 45 días, solamente con ese texto. 45 días de trabajo y realmente solo trabajando con eso, o sea, solo respondiendo cosas urgentes, teniendo algunas reuniones de revisiones para otros proyectos, pero después toda mi mente enfocada en ese proyecto. Ha sido un proyecto maravilloso, muy delicado, con argumentos realmente muy fuertes, muy potentes, en la que hemos tenido un trabajo de edición, adaptación y traducción y junto con la reescritura, o sea, volver a ensamblar toda la obra, pero ha quedado maravilloso y una de las cosas más lindas de este proyecto, es un proyecto que imagínate, el manuscrito inicial 15 páginas A4, hemos terminado en 5 páginas A4. Maravilloso, lindo, con un Wow. trabajo con la escritora precioso, en la cual, porque es acá, pues acá, por ejemplo, por ejemplo, en este trabajo que te estoy diciendo, se han mezclado diferentes cosas, editing, adaptación, o sea, editarlo, adaptarlo, traducirlo, ¿no? O sea, es prácticamente todo una reescritura, porque hablando nuestros amigos que nos están acompañando, la maravilla del libro álbum es que no todos pueden, o sea, escribir un libro álbum no es como escribir narrativa. Escribir narrativa muchas veces es mucho más, te fluye, más fácil, ¿no? Porque vas contando, vas narrando. Es lindo porque prácticamente tú creas todo el escenario, la gente, porque si no, como tú lees, ¿no? Te pierdes en todos los detalles que el escritor te va diciendo, sientes el agua, sientes el brillo de esas piedras que te está diciendo, o sea, te narra todo. En el álbum ilustrado no puedes hacer eso, ¿no? O sea, hay algunas historias que sí te puedes dar el lujo de poner algunos detalles y todo, pero tienes que compensar, ¿no? Es por eso que el trabajo del libro álbum muchas veces los textos cuando te llegan no siempre respetan el alma que tiene que tener un libro álbum, ¿no? Pero es bonito, todos los procesos de creación son maravillosos. Te veo bastante emocionada por ese libro, ya quiero verlo también. Justo algo que comentabas de la labor como, o sea, de cómo trabajas con los ilustradores, los autores y cómo al menos dentro de Historia para Todos, ¿no? Que es esta colección, no hay egos, ¿no? Y me parece bien curioso, quisiera que nos cuentes también un poco sobre cómo es este proceso para ti, o sea, cómo trabajas, porque, bueno, un tiempo atrás en una FIL escuché a Paloma Valdivia comentando que, por ejemplo, ella le mandaban un texto y ella lo ilustraba, pero no tenía contacto con el autor, ¿no? O sea, era como, no hay ningún tipo de contacto, entonces cada uno va por su lado, ella interpreta el texto a su manera. Entonces, sí me gustaría conocer un poco cómo trabajas tú, ¿no? En menos en lo que es la colección, en Historia para Todos. Tal cual. Cada autor tiene su espacio. Cuando nosotros hacemos un proceso de creación, cuando menos bocas, como yo digo, es mejor. Si a mí me llega el escritor, el texto ya está maravilloso, aquí, allá, me gusta la historia, esas palabras me harán pensar en quién es esa mano experta para poder desarrollar ese texto, ¿no? Muchas veces hablo con el escritor o la escritora, mira, estoy pensando en esta persona, ¿sí? Ah, qué lindo, qué bello. O muchas veces el escritor a veces me dice, mira, Carmen, ¿no? Yo lo veo con eso, depende también, ¿no? Porque hay autores que son súper ya afirmados, ¿no? En los cuales ya tienen ya sus parejas, ¿no? Mira, me gustaría con él, ok, pero la maravilla que, como te repito, y como lo contaba Paloma, que es encantadora también, es un trabajo que una vez que el autor, el escritor o la escritora tiene ya el texto, el art director en mi caso, desaparece de escena. Uno se va en puntas de pies y mi trabajo entra ya directamente con el ilustrador. Trabajamos, nos juntamos, es un trabajo muy bonito porque obviamente comienzas a ver cuántas aperturas va a tener el libro. Cuando hablamos de aperturas, las fachadas, ¿no? Del libro. Sí, pueden tener 12, 14, 16, las que
el editor, el art director, en mi caso, le digo, ¿no? Cómo vemos el formato del libro, mira, lo veo horizontal, lo veo de esta manera, conversamos, si es que yo tengo alguna particularidad, cómo me lo imagino el libro, ¿no? Cuando el autor, el ilustrador es muy afirmado, que yo tengo una súper confianza, muchas veces le doy carta blanca y decirle, sorpréndeme, pero solamente mira, tengo esto, porque es fundamental que también mi ilustrador o mi ilustradora tenga claro todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos cocinando, para que su proyecto sea único, porque para mí mi trabajo como art director es cuidar que cada autor, tanto en sus textos como en sus ilustraciones, tiene que ser única, ¿no? Que dentro del catálogo cada uno sobresalga, que ninguno se lo coma o que se lo paque, ¿no? Todos tienen que jugar en la misma condición. Pero sí, los autores, muy difícil, casi nunca tenemos relación, ¿no? Así el ilustrador puede trabajar en Santa Paz, tranquilo, y solamente tiene el trabajo conmigo, ¿no? Que siempre, hasta prueba contraria, no sé, les pueden entrevistar y decir cuántos son antipáticas. Pero no. creo que este es un trabajo de mucho respeto, con mucho cariño, donde hay momentos álgidos, ¿sí? Que, no, pero después cuando tenemos el libro, todos nos abrazamos y decimos, ¿ves? Al final todo salió bien. Pero es vivo, pues, porque estamos hablando que en el caso peculiar de que tiene la colección son proyectos vivos, ¿no? No son proyectos prácticamente fríos, sin sentimientos ni nada, ¿no? Porque también el ilustrador y la ilustradora meten su mundo ahí. Así que eso es lo lindo. Claro. Justo estaba hablando sobre que es poco más, o sea, escribir narrativa es soltarlo todo, ¿no? Poder tener la capacidad y el espacio de poder describir, de contar, explicar hechos. Y me pregunto, ahora me surgió así la duda, y creo que también es algo que suelo preguntar bastante a las personas que entrevisto. En realidad el libro álbum no es de un género en sí en específico, ¿no? Es un libro álbum, puede ser un libro álbum narrativo, pues un libro poético, pero todos los libros álbum tienen algo de poético dentro suyo, ¿no? Pero, ¿alguna vez has escrito poesía, Carmen? O sea, propiamente Sí, dicha. ¿Sí? sí. Mira. Eh, debo confesar que yo tengo un alma un poco, mis textos, si es que los ven, a veces tienen un poco que juegan con la ironía, ¿no? Siempre me gusta jugar un poco también con la ironía, profundo y todo, sin caer tanto en el drama, ¿no? Pero me gusta muchísimo la poesía, tanto, tanto, tanto. Tengo un libro que no es netamente una poesía cada vez que, pero sí tiene, sí, digamos que su alma, su arquetipo de ese texto sí es la poesía. Sí, me gusta, me gusta tanto. Ese es un libro, que no lo puedo decir, pero me encanta. Lo voy a decir solo el título. Se va a llamar Vivir, Palabras e Imágenes. Cada vez que lo vas a abrir es como caer en poesías, pero obviamente siempre con mi espíritu, ¿no? Sin ser tan dramático. Y tengo otro texto que realmente es una poesía a nosotros. Ay, mira, qué lindo. Sí, y también me gusta la narrativa. Tengo un texto que no sé, pienso que será en el 2027 o 2028, estará ese libro, ¿no? Porque es un texto muy lindo, se llama Historias de Familia y prácticamente te lleva en ese mundo, en los años 60, te llevará en los años 60 y será un libro álbum, pero tiene, como bien has dicho tú, la maravilla del libro álbum es que no quiere decir que todos los textos tienen que tener solamente una palabra o dos palabras o tres palabras, ¿no? El libro álbum es un género muy amplio, donde podemos tener también un poco cosas que nos narran, como por ejemplo en el catálogo, son rumores. Sí. Son rumores, nos cuenta la historia, son rumores nos cuenta. Nos narra esta historia. El invitado también nos narra, por ejemplo, Nadia Al-Omari es un tipo de escritora que hace textos para libro álbum, pero sin embargo Nadia, dentro del catálogo, si la lee, ella nos cuenta, nos detalla muchas cosas, pero siempre dosando esta parte
del libro Algo. Sí, es muy interesante porque yo he podido ver la diversidad, porque, o sea, de un libro silente, que es ¿por qué los seres no son de igual valor? Que hermoso, hermoso libro, a libros poco con cargas narrativas más extensas, ¿no? Y también a libros con pocos textos, entonces va variando bastante por lo que, o sea, por lo que he podido ver hasta ahora en la colección, ¿no? Pero lo bueno es que mantienen una uniformidad, ¿no? Que es justamente la que tú le das al ser la art director de la colección, entonces se puede ver que todos pertenecen a una misma línea, ¿no? Ya respecto de tus libros, bueno, ella, como estaba también comentando antes de empezar, es un poco más asociada a la figura de la mujer, el tema de la maternidad, el tema del ciclo de la vida en general, ¿no? El viaje sobre la migración, que también es un tema dificilísimo, y bueno, Perfume de Navidad es sobre la Navidad, pero quisiera saber si es que tú tienes mayor tendencia a trabajar temáticas más duras o simplemente salen las historias o si te gusta trabajar ese tipo más que vida cotidiana, ¿no? Cosas como más complejas, porque también es algo que está surgiendo bastante y que se puede ver en la colección, ¿no? Hay libros que hablan desde lo que es la privación de la libertad, ¿no? A textos que van un poco por el tema de las diferencias sociales, de clases sociales, a textos que hablan sobre diferentes temáticas, ¿no? Yo ahora que hago memoria veo que creo que han abarcado, creo que la colección abarca gran parte de los problemas humanos y es muy interesante también, también ello. Es por ello que te digo, ¿no? O sea, la maravilla de la colección, y eso es una reflexión que yo hacía con Joel el otro día, ¿no? Que sin querer, es como un reflejo muy amante nuestro sobre Vallejo, porque Vallejo era uno que amaba la vida, o sea, contaba la vida, un poeta que para mí la colección es una ventana abierta a contar nuestro universo humano, nuestros claros y nuestros oscuros. Obviamente, también me encanta que tenga esta ventana dentro de la colección de hacer conocer el arte, ¿no? La cultura también, grandes personajes que ahora en las nuevas futuras publicaciones se va a ver cómo estamos marcando mucho más esta línea. Pero eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante que cómo va mutando, cómo va transformándose. Y debo confesar sobre esto. A mí me gusta escribir cosas muy profundas, pero acá, Carolina, también yo tengo que pensar en que nosotros dentro del catálogo tenemos que tener un balance, ¿no? No podemos tener solamente un catálogo con argumentos súper fuertes. En mi obra, digamos que yo estoy presentando ahora mismo, estoy tratando con ella, digamos, hemos empezado con muy profundo, ¿no? Es un texto que te habla de todo, prácticamente es un texto que cuando nos pueden hasta revolcar, mover y después ya para salir de la historia, para terminar la historia de ella, porque es prácticamente desnudarnos nosotros como mujeres, ¿no? Entre nuestras fortalezas y fragilidad. Es un texto súper fuerte. Después vino el de Navidad, que a pesar que era el tema de Navidad, yo considero que tenemos un libro de Navidad, no el clásico libro navideño, no, es un texto muy melancólico porque refleja esa melancolía que yo siento en Navidad, ¿no? Para mí las Navidades siempre son así, melancólicas, ¿no? Porque pienso de que esa mesa llena que yo tenía cuando era pequeña, no la volveremos a tener, ¿no? No la volveremos, así regrese a Perú y así hagamos esto y estemos en la misma casa, en la misma vida, o sea, no es lo mismo, ¿no? Porque ya no están todos nuestros seres queridos, ¿no? Entonces pienso que a pesar del color que tiene el libro, ¿no? A pesar de ese cierre que todo el mundo llega y estar juntos y todo, es un texto que se refleja entre líneas esa melancolía, ¿no? Esa melancolía de estar separados entre los dos mundos en Navidad. El viaje es una historia más rocambolesca porque afronta el tema de la migración y no solo, sino también el tema que cuando migramos no necesariamente tiene que ser por una necesidad, porque necesitas dejar tu tierra, porque tienes que buscar mejores oportunidades en tierra ajena, ¿no? Migramos, y este es un libro que yo creo que también nos tocó mucho tanto a Joel y a mí. En su caso de él ha migrado tantas veces por estudios,
¿no? Y aún así son sacrificios, porque tú dejas, yo dejé mi Perú que me dio todo, me dio todo, y lo dejé por amor para construir mi familia, ¿no? Entonces, pero el viaje pues presenta esta complejidad, ¿no? Del por qué viajamos, ¿no? El sacrificio que tú haces al viajar, independientemente que sea no por una necesidad económica ni nada, ¿no? Sino por diferentes cosas. Y aparte del viaje, una de las cosas que más me encanta son todas las historias paralelas que hay dentro de la historia, ¿no? Y la principal es la niña, ¿no? Esa niña que ve a su papá partir, ¿no? Y al final ve que el papá regresa, ¿no? Y está contenta, ¿no? Esa niña que se queda con su mamá en la puerta con ese vacío de su papá que se ha ido, ¿no? Y obviamente es por nombrar una de las historias principales de la historia de las paralelas, pero hay tantas. Textos, por ejemplo, que van a ver ahorita en julio con la feria, pero que no lo he escrito yo, lo he ilustrado, va cambiando, ¿no? Pero sin embargo vamos a tener otro texto mío que va a hablar del amor, ¿no? Pero no del amor, sino es un poco más irónico, que juega un poco más, quizás con la mirada también para los chicos, para los niños. No es un texto pensado solamente para ellos, pero digamos que sí les cierro más el ojito a mis peques, ¿no? Pero sin embargo, después voy a presentar otros textos que son mucho más fuertes. Complejo, cambio. Creo que eso es también lo que me gusta, ¿no? No me gusta solamente escribir un tipo de cosas, va cambiando, creo que mi obra en palabras refleja un poco cómo soy yo, ¿no? Que puedo estar muy proper, que puedo estar, si me tengo que estar divirtiendo, saltando, que si tengo que estar... Igual mis historias cambian. Muy interesante, Carmen. Me gustó esto del viaje porque ya habíamos visto, bueno, ya en algunas otras ocasiones habías comentado sobre cómo hay mini historias, ¿no? Dentro del viaje yo también las he visto. Ahora yo tengo el libro por acá a la mano, no sé si acá lo tengo. Justo acá puso todos los textos a la mano para poder Yo me mirarlos. estoy moviendo, me pongo acá porque así me conecto, porque he visto que Dale. la batería se está bajando. No te preocupes. Bueno, para hacer un comentario mientras estás ahí conectándote, esto de que el viaje no, o sea, de que los viajes o las migraciones no necesariamente representan cuestiones dolorosas o migrar necesariamente por necesidades que puedan resultar por problemas, ¿no? O que puedan ser migraciones que muchas veces pueden ser forzadas. Y lo pienso porque hasta ahora he visto, al menos en lo que es la literatura infantil latinoamericana, textos que sí hablan sobre la migración, pero desde el punto de vista más doloroso, ¿no? Pienso en Eloísa y los bichos de esta niña de Jaro Buitrago que migra, pero es muy triste, ¿no? El proceso, es ella adaptándose a su nuevo hogar, pero ahora que tú has escrito este texto veo que es una mirada distinta, ¿no? Porque como dices, no necesariamente se migra por razones que pueden ser dolorosas o que pueden ser tristes, ¿no? También se migra por otras cuestiones, ¿no? Pero aún así cuando uno migra, cuando uno viaja, deja algo, ¿no? Y de todas maneras, siempre su corazón está como dividido en dos lugares y siempre va a estar así. Es verdad. Bueno, Carmen, continuando, ya habíamos también un poco hablado sobre esto antes de empezar y tú me comentaste cómo había mutado el tema de la biblioteca de Mateo para las personas que nos están viendo, que no conocen quizás. Carmen tiene una plataforma en la que inicialmente empezó siendo una plataforma más de difusión, de compartir un poco los textos y también un poco su propia vida como madre, ¿no? Pero después ha mutado en un espacio un poco más académico y laboral, ¿no? ¿Podrías comentar un poco sobre la biblioteca de Mateo y ya después para que nos puedas también mostrar quizás alguno de los textos de la colección? La biblioteca de Mateo, Mateo, para quien no lo sabe, es mi pequeño, es mi hijo de 7 años y obviamente al ponerle su nombre significaba ya de por sí que todo lo que iba a estar dentro de esa plataforma iba a ser lo mejor, ¿no? Iba a ser cosas maravillosas porque siempre he pensado esto, y esto lo digo con todo lo que yo produzco, toda la producción que yo hago, siempre lo hago pensando
en dar lo mejor, ¿no? A dar lo mejor a los niños, dar mejor a los chicos, en hacer que estos niños puedan crecer alimentados con obras de calidad. Y en la biblioteca de Mateo iniciamos así, el poder abrir un poco las puertas de mi mundo, de mi trabajo que yo hacía, y también compartir un poco la biblioteca de Mateo, tal cual, eran los libros de Mateo, ¿no? Convertía siempre todos los libros de Mateo y, y luego ha sido una metamorfosis con la Biblioteca de Mateo, comenzamos a trabajar muy de la mano también con el Instituto Italiano de Cultura en Perú, digamos que la Biblioteca de Mateo fue al propósito abierta para que sea este puente de cultura entre Italia y el Perú. No fue como hacer un termómetro de cómo iba este tema del libro álbum, de la ilustración, sobre todo en el Perú, porque mi gran sueño ha sido siempre, ¿no? Tener este puente de cultura entre mis dos países, entre mis dos naciones que amo. Y el vínculo tenía que ser los libros y la ilustración. Entonces, la Biblioteca de Mateo me ha acercado tantísimo al Perú. Primero con el tema de las lecturas, hacía lecturas tanto al inicio, también porque llegó la pandemia, entonces apoyaba tanto en lecturas que yo hacía, por ejemplo, aquí en Italia, las compartíamos también para el Perú. Me acuerdo que estuvo también en esa época trabajando tanto Limalé, entonces los apoyaba ya tanto, y prácticamente abría las puertas de lo que hacía Mateo, no todos los libros que leíamos, y ponía las fotos aquí, allá, y después poco a poco comenzaba también a compartir todas las exposiciones de arte que yo hacía, las presentaciones en las bibliotecas, como un poco mi vida, ¿no? Todo mi trabajo que hacía tanto en la parte de ilustración o en la parte de álbumes ilustrados, mi trabajo también como voluntaria de lectura, pero sobre todo ese amor y ese vínculo que yo podía tener, que yo tengo con Mateo mediante los libros, ¿no? Pienso de que ese reflejo de esas fotos, el cotidiano con Mateo en cualquier rincón de la casa leyendo, o, o yo estos espacios que me corto, ¿no? Para estar con él, son muy auténticos, ¿no? Y me gustaba siempre compartirlos en la biblioteca. En el largo de los años, eso se ha cortado ya, y prácticamente todos los contenidos son netamente de todas las cosas que hacemos, porque no nos damos abastos de compartir, por ejemplo, todo el trabajo gigantesco que estamos haciendo en el Perú con la Universidad César Vallejo y la parte de responsabilidad social que tenemos, que apoyamos a tantos niños, a tantas escuelas, ¿no? La parte también como nosotros como artistas, nuestras presentaciones que tenemos, ¿no? Entonces, me da risa porque me escriben, Carmen, está bien Mateo, no lo vemos. Entonces Mateo salte, manda su foto, su saludo. Mateo va creciendo también, entonces a veces él mismo ya a veces me dice, mamá, no te preocupes, te diré yo cuando voy a grabar algo, y es así. Pero la biblioteca de Mateo es ese espacio para mí un poco sagrado de que comparto todo lo que a mí me gusta alimentar a él, ¿no? Y obviamente todo lo que estamos produciendo también. Genial, Carmen, gracias. Es muy interesante también esta faceta. A mí me llamó bastante la atención porque, claro, yo ya sabía que habías trabajado, o sea, que tenías esta página que estabas trabajando, que habías, ¿no? Y bueno, cuando empiezas a verlo, bueno, yo recién lo he vuelto a revisar hace poco y veo que, claro, ya la página se ha profesionalizado, por decirlo así, entonces ha pasado a ser un híbrido, como comentas, ¿no? Pero igual es bastante necesario a todas las personas que les interese el tema de la literatura infantil, en realidad de todo, el arte, la ilustración, todo lo que tenga que ver con ello, pueden seguir a Carmen en su página, donde comparte constantemente contenido respecto de toda la labor que realiza. No sé, Carmen, si deseas mostrarnos algún texto que te haya gustado trabajar, o bueno, yo sé que todos los de la colección, pero no sé si te quieras mostrar alguno, comentarnos brevemente sobre algún texto, un poco para que también conozcan las personas que nos están viendo tu trabajo, por si no lo han visto, que yo creo que sí. Dentro de la colección, al momento que hemos presentado 23 títulos que ya están listos. Y qué decir, Carito, todos son mis hijos, ¿no? Entonces, todos son mis hijos. Pienso que cada temática que se afronta en cada álbum ilustrado de la colección es muy especial. Eh,
pienso de que cada año para nosotros desde el fondo editorial es un reto nuevo porque obviamente tenemos que seguir proponiendo, siempre digo, ¿no? O sea, cada año tiene que ser mejor, cada año tiene que ser mejor, entonces, no es fácil, no es fácil, pero pienso de que los últimos libros que vamos a presentar tienen un marcado ya señal del arte. Estamos haciendo unos últimos libros que vamos a hablar sobre los grandes maestros del impresionismo, posimpresionismo. Se llamará El sonido de los colores. Eso vamos a tenerlo pronto en julio para la feria. Después tenemos otro libro, por ejemplo, mío, que creo que va a gustar mucho al público peruano, que está una niña paseándose por todas las calles del Perú, de Lima, y las casonas coloniales y el retablo, no voy a decir más, tienen una necesidad de tener una respuesta a una pregunta. Y sí, y bueno, y dentro de estas nuevas novedades que tenemos, hay títulos muy especiales. Uno se llama Flor y es un texto que habla de una pérdida y la fuerza de volver a nacer. Digamos que dentro de la colección es un título que me gusta mucho por todo el trabajo que realizamos de la mano con Alessandro, porque fue un proyecto que a nivel gráfico tuvo una metamorfosis tremenda de cómo lo proyectamos inicialmente a cómo terminó realmente finalmente el proyecto. Y aparte porque creo que ese argumento, todos hemos tenido pérdidas de cualquier tipo y hemos estado quizás en el suelo y nos hemos tenido que volver a levantar. Eh, Me gusta mucho ese texto, ¿no? Fue un reto. Y después tenemos otro que quizás no tiene toda esa profundidad como argumento, pero es muy divertido porque nos tomamos el pelo a nosotros mismos. Se llama ¿Cómo se lo digo a mi hija? Ha sido un trabajo larguísimo, Dios, es lindísimo y nos hemos divertido tanto con Gabriela, pero ha sido un trabajo que a nivel de la construcción del libro, en toda la parte gráfica, ha sido bastante compleja, pero al final lindo porque el resultado del libro ha sido maravilloso, muy bueno. A veces cuando ya tú ves que el final no ves la luz, ¿no? No ves la luz. Al final la vimos y fue muy lindo. Y yo creo que decir cuáles son los proyectos que me gustan más, quizás son los proyectos los más difíciles, ¿no? Los que más me han hecho, como se dice en italiano, tribolare, los que más me han hecho, ¡ah, Dios! ¿Cómo me vendrá este libro? Que estás desesperado. Esos son los que yo más amo, ¿no? Los que más he querido. Pero sí, pienso de que la colección cada vez estamos poniendo mucha más sustancia, Carito, más sustancia. Estoy justo ahorita mismo trabajando todos los textos que Dios mediante vamos a tener este año, el próximo año que se están trabajando, porque no siempre lo que se produce este año lo llegamos a publicar. Muchas veces terminamos las obras este año y recién el siguiente año ingresan al mercado, ¿no? Es un proceso muy largo también eso, ¿no? Pero es parte de... Justo te iba a consultar ya más como tu propia visión y también como has comentado del tema de la biblioteca de Mateo. Eh, ¿Cómo ves tú el sector editorial, no solo desde el punto de vista de autora, ilustradora, editora, sino en general, o sea, cómo lo ves acá y cómo lo ves allá? O sea, de las diferencias que son bastante grandes, pero ¿cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo consideras que está evolucionando, al menos acá en nuestro país, en estos años? Aunque también sé que tú, gran parte, por no decir todo el tiempo, estás allá en Italia, pero entiendo también que de alguna u otra forma estás conectada acá a Perú, ¿no? Al menos al nivel a ese nivel, ¿no? De los libros, de cómo circulan acá, ¿no? Lo que está haciendo la Vallejo para poder posicionarlos, pero sí me gustaría conocer un poco de cómo ves las diferencias entre los mercados editoriales. Son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Acá en Italia realmente no todos los días tienes una nueva maravilla, todos los días hay novedades. En italiano la frase sería el embarazo de la scelta, que quiere decir no sabes qué escoger. No sabes qué escoger, hay tanto, ¿no? Aún estando tú dentro del mercado, aún siendo un editor, un art director, tenemos tantísimo, hay
tantísimo talento, tanto, pero tanto. Yo tengo un pool solamente de ilustradores e ilustradoras con los que colaboramos más de 600 personas, profesionales, pero que no están en primeras ligas, ¿no? O sea, si ya están fogueados, ranqueados, igual escritores, o sea, hay tanto que al final, hasta tú que estás metida en el sector, a veces se te escapan. ¿Qué cosa ha salido? ¿Dónde? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? ¿Quién lo hizo? Entonces, hay tanto. Y eso es, por ejemplo, cuando nosotros dentro de la colección, es importante que también nuestros lectores se den cuenta que quizás nosotros iniciamos al principio comprando derechos, ¿no? Pero ahora, en lo largo de estos años, se va a dar cuenta que el catálogo está cambiando completamente, porque la idea es que sea un 70% producción nuestra, como lo estamos haciendo, y solamente un 30% de compra de derechos, que es necesaria poder comprar esos derechos y traer esas maravillas que han sido publicadas acá para poder traerlas al Perú en traducción. Pero el mercado, por ejemplo, en Perú, yo no vivo en Perú, pero yo lo estudio el mercado porque soy una sequiona de prima categoría, que quiere decir una súper estudiosa de todo, hasta para el momento que nosotros creamos el proyecto Historias para Todos con la universidad, cuando yo lo presenté el proyecto, fue con un previo estudio de un análisis de cómo estaba el mercado en el Perú por un año y medio, yo lo estuve estudiando, monitoreando, y viendo que el proyecto que yo tenía que presentar al Perú sea algo diferente, algo que no había, porque ya el sector editorial, y no solamente en Perú, sino en todos sitios, es delicado, ¿no? La torta es pequeña, y nunca hubiera querido presentar al Perú algo de lo que ya había y ir al editor que ya estaba produciendo, quitarle un pedazo de mercado. No, no, mi propuesta siempre fue en crear obras ilustradas, libros, álbumes que sean ideales para toda la familia, ¿no? Que sean ideales para el público en general y, y hacer una cosa completamente diferente de lo que ya veo en el Perú. Pienso de que en los últimos años en el Perú hay mucho talento y muchas ganas, ¿no? De entrar en este mundo. Hay mucha producción muy bonita, ¿no? Muy bonita, que prácticamente es un poco igual como la que tenemos acá, de algunas cosas, ¿no? Que acá es un poco más de lo cotidiano, de lo que está de moda, ¿no? Pero así como está de moda, viene, pasa, ¿no? Hay, pero pienso de que la labor que están haciendo las editoriales en Perú es muy bonita, muy fuerte, y pienso que también muy sacrificada, porque hacer editorial no es fácil. No es fácil, es muy difícil, y yo siempre pienso que cuando todos los editores más unidos estamos y más nos juntamos, ¿no? Y decimos, ok, tú haces esto, yo hago esto, tú haces aquello, todo el mundo tiene su nicho de mercado completamente diferente, ¿no? Eso es quizás lo que veo en el Perú. Compro libros también de producción peruana. Ahora que estuve en marzo en Perú, compré un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que traje para Mateo. Compro siempre, compro siempre de todos. O sea, igual como acá en Italia, todos los meses compro un montón de libros, ya sea para estudio, para Mateo, por colección, por trabajo, igual, ¿no? Cuando voy a Perú, compro un montón de toda la producción que hay porque me interesa estar empapada. Pero creo que en el Perú hay talento, Carolina. En el Perú hay talento, hay mucho, y que las casas editoriales están empujando, ¿no? Empujando el barco para producir. Eso que has comentado, bueno, muchas gracias, Carmen, por la respuesta. Eso que has comentado de que o sea, que las obras que tú has producido y las obras también bueno, que siguen produciendo, no, no solo las tuyas, ¿no? Sino en general de la colección, han venido a llenar un espacio que estaba vacío, ¿no? Que en realidad, como dices, no es hacer lo mismo, ¿no? Es trabajar un género que acá, bueno, no se trabaja tanto, que se está empezando a hacer, ¿no? O que ya se está empezando a profesionalizar más cada año que pasa, ¿no? Y hay novedades, como dices, hay muchas cosas muy interesantes que van saliendo, pero es también muy importante ver cómo está el mercado, cómo la colección y los libros que tú estás realizando, que has trabajado,
están viniendo a llenar un espacio, ¿no? Muy necesario. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios antes de cerrar, que nos han hecho. Violeta, gracias Violeta, que sé que nos estás viendo por ahí, nos ha mandado saludos. Y tengo un comentario de Elenita, un poco largo, pero lo voy a leer. No sé si se puede mostrar todo. Ya se mostró todo, pero nos tapó un poco. Dice, cada libro de la colección es especial. Nos permite crear diversas experiencias significativas en los lectores, nos emociona, nos cuestiona, nos evoca recuerdos y nos cura. En casa amamos Ella, Soldadito y Bailarina y Esperando el Día. Vida sabrosa y por qué los seres no son de igual valor tienen un lugar muy especial en el corazón, ya que permitieron a familias mexicanas conocer un poquito de Perú. Saludos, nos manda saludos Elenita. Gracias, Elena. Y sí, también ya como para ir cerrando, comentar que el texto de por qué los seres no son de igual valor es un libro silente y que al final lo que a mí todavía me sigue asombrando porque no es algo que he visto acá, es que tenga su propia, o sea, la canción tenga su propia versión que ha sido hecha por un grupo que, bueno, en este caso es peruano, pero que ha sido, ¿cómo se podría decir? Exclusivamente, ¿no? Esta versión que es exclusiva para el libro, ¿no? Siento que está todo muy bien cuidado y es muy, y todo es tan diverso, pero al mismo tiempo sigue una misma línea. Acá tenemos que reconocer esa maravilla a mi querido Joel, nuestro editor. Porque cuando yo tuve la idea, ya desarrollamos el proyecto y Joel me dice, oye Carmen, pero sería lindo que tengamos nuestra versión. Y entonces yo le dije, sí, Joel, no, sería precioso, ¿se puede? Claro que se puede, tú no te preocupes. Él se ocupó absolutamente de todo y fue maravilloso. Y ya me gustó que le he pedido un bis de otra cosa que estamos cocinando. Confieso y acá agradezco a todo nuestro público lector que cuando se me ocurrió, porque yo creo todo el día, ¿no? Ahorita te voy a confesar que cuando tú me has preguntado el tema de las lecturas, tengo 4 libros que estoy leyendo y todos están a la mitad, ¿no? Aquí, acá voy leyendo un poco desordenado también, sinceramente, ¿no? Mi mesa de noche, o sea, tengo los libros cuando se me ocurrió el tema del libro silente, de por qué los seres no son de igual valor, yo decía, no puede ser que en la colección no tengamos hasta ahora un libro silente. Decía, pero ¿funcionará? Sinceramente lo hice con mucho miedo, pero con tanto miedo decía, Dios, bueno, veamos cómo nos va, dije, veamos cómo nos va. Pero después una de las cosas que me llenó del corazón decía, pero es que todo peruano se ha tenido que emocionar siempre con el plebeyo en algún momento de su vida, decía, ¿no? Aparte que una de las cosas que quise hacerlo al propósito fue para hacer que nuestro lector poco a poco, la palabra no es educar, y acá pido tu ayuda, Carolina, pero hacerle ver, ¿no? Hacerle comprender que la parte de la ilustración, una obra, porque sea ilustrada, no quiere decir que solamente es exclusiva para un niño, sino que es una obra de arte hecha a regla, que tiene todos los componentes claves para que sea considerada literatura. No podemos pensar que solamente si leemos a Isabel Allende, a Cortázar, a los grandes escritores, no a Calvino, solamente eso es literatura, no, o sea, es todo, ¿no? Entonces, nuestras obras, el plebeyo fue eso, ¿no? En decir, yo tengo que jalar de alguna manera al adulto también. Y al final es eso, ¿ah? Aunque los niños, acá en Italia, confieso que he presentado el libro, y los enanos están cantando el vals, imagínate, nunca me hubiera imaginado esta satisfacción peruana, que Mateo, mi pequeño, que se aprendiera la letra y sus amiguitos también la han aprendido, la del vals. Sí, respecto de lo que comentas, sí, yo creo que es una de las cosas que también he pensado bastante, ¿no? Es como, es bastante intergeneracional, al menos el tema de, bueno, el de acá que es por qué los seres no son de igual valor, hasta el formato, ¿no? Ayuda bastante, ya ahí lo verán ahorita está disponible en todas las librerías y también pueden buscarlo el día que ya empiece la FIL, pero pues sí, un texto hermosamente trabajado. Y respecto a lo que comentas, yo creo que el término es expandir los horizontes, ¿no? Porque sí,
Sí, ya es momento de empezar a desmitificar la idea de que la literatura implica solo la palabra escrita, ¿no? Y no es necesariamente, o no funciona necesariamente de esa manera. Yo creo que los libros álbum han venido para quedarse y ya se está empezando a realizar esta suerte de simbiosis que existe hace muchos años, pero que obviamente en nuestro país recién se está instaurando, ¿no? Que es algo bastante nuevo. Y me ha encantado la anécdota porque sí, yo siempre cuando hablo sobre este libro digo, es que lo más genial, aparte del libro en sí y sobre todo el tema del vals, porque has traído, o sea, como tú dices, Alessandro Coppola, artista italiano, ¿no? Que esté escribiendo sobre un vals peruano, para mí es como el cruce de culturas así alucinante y me parece muy importante porque es un vals antiguo, ¿no? Yo soy fan de la música criolla por mi madre, pero mi madre, o sea, lo va a seguir siendo, ¿no? Desde siempre y por eso es que he escuchado la canción. Pero yo creo que es bien importante este tipo de textos que rescatan bastante de la tradición, al igual que Vida Sabrosa, porque probablemente muchas generaciones no han escuchado el vals y al escucharlo pueden también hacer esta suerte de intertextualidades. Así como anécdota te cuento que en el taller que tuvimos hace poco con el consorcio, leímos este libro, todos estaban enamoradas del libro, no querían pasar al siguiente, querían quedarse hablando de ese. Y hablábamos un poco sobre cómo trabajarlo con adolescentes. Y yo les decía, pero sencillo, este es un texto que habla sobre el amor y la diferencia de las clases sociales. Entonces, por ahí hay un montón de canciones para los jóvenes que hablan sobre lo mismo. Ustedes pueden preguntar y empezar a buscar por ahí y al final llevarlos al texto, ¿no? Entonces, es como construir puentes y creo que el texto permite ello y también el tema de lo visual, porque mal que bien, las generaciones de ahora son más visuales, ¿no? De todo entra por los ojos. Y creo que ahora para todos todo entra por los ojos, ¿no? Y bueno, ya me puse a hablar, pero me emociono porque me gusta mucho el libro. Y bueno, acá también ha mandado saludos Yulisa, pues estoy de paso también mirando los comentarios. Es Yulisa, solo que está con otro nombre, ahí nos manda saludos, gracias Yulisa. Y bueno, ya como para ir cerrando, consultarte por último ya por tu faceta de promotora de lectura, que también ahí has estado realizando y has realizado también allá en Italia, entiendo, bastantes labores asociadas al fomento. Entonces, coméntanos un poco, ya como para ir cerrando, sobre esta faceta tuya, también que está muy ligada, porque a ti te encanta leer tus libros, te encanta leer los libros de la colección, trabajarlo con los niños, sé que te gusta mucho también esa labor, entonces coméntanos un poco sobre ello, por favor. Sí, confieso que a mí me gusta estar con mis lectores. Para mí esa es la parte más bonita. Me relajo, me relajo, me encanta. Y soy voluntaria de lectura de Madre Lingua del Programa Nacional de Lectura Italiano, Nati per Leggere, y colaboro principalmente con la Biblioteca Fabricio Trisi, acá en Lugo, cada vez que me llaman para ir a leer en escuelas, en bibliotecas, voy, ¿no? Obviamente también por mi labor como artista, también como autora, me invitan a colegios a dar charlas y todo eso, y me encantan. Yo llevo mis hijos, ¿no? Mis libros, mis libros a leer, a compartir. Creo que uno de los momentos cuando estoy con los chicos, con los niños, es la parte que más me gusta, ¿no? Me divierte porque ellos tienen esa mirada tan aguda, tan linda, ¿no? Tantas veces siempre me sorprenden, ¿no? Todos descubren, ¿y por qué has hecho esto? Y aquí, que allá, y tú decías, son tan divertidos. Así que nada, Caro, no nos podemos olvidar de invitar todos, ¿ah? Porque nos vamos a ver dentro de poco. Les doy una pequeña primicia también. Separen agenda, Julio, ¿ah? Hay sorpresas. Sí, justamente eso ya para ir cerrando. Muchas gracias, Carmen, por comentarnos también por tu tiempo. Tenemos personas que han estado muy atentas. Yo sé que después de esta conversación que hemos tenido van a ir corriendo a buscar los textos. No sé si quieras dar un último mensaje, como invitando a todos a estar atentos a las redes, a tus redes, a las redes de Historia para Todos. A ver, cuéntanos un poco qué novedades se vienen, las que se pueden contar, claro. Yo les voy adelantando simplemente que en la época del periodo de Phil Lima, por favor, tengan la agenda lista, porque desde el Centro de Difusión Cultural, Científica y Cultural de la UCB, estamos preparando una agenda preciosa con la colección Historias para Todos. Ya les digo que vamos a estar en Perú, y no estoy diciendo en singular, digo en plural, vamos a estar en Perú. Voy a estar con un grupo de autores, tanto autores e ilustradores, así que estamos trabajando muy fuerte con la UCB,
con Filima, estamos muy felices, atento a nuestras redes, en Instagram estamos siempre en Historias para Todos, luego también desde Facebook está desde la página del Centro de Difusión Científica y Cultural de la UCB, mis redes, ya sea la Biblioteca de Mateo o la mía solo como autora, Carmen Plaza, por todos lados, ¿no? Pero sí, la invitación muy grande a todos a descubrir un poco más la colección, comentar, por favor, que mediante la colección hay una cosa fundamental que yo quiero decir. Una de las cosas bellas, más allá de nuestra producción literaria, que a mí me hace muy feliz, cada publicación, cada nuevo libro que creamos, una de las cosas que a mí me hace inmensamente feliz en esta colección es toda la labor social que hacemos con la UCB, con la Dirección de Responsabilidad Social, y no solo con eso, sino también, por ejemplo, con el apoyo también del consorcio Leo, que son un equipo maravilloso de expertas profesionales en literatura infantil, con maestras, bibliotecarias y todo el staff, toda la red de profesionales que tienen. Toda esta labor social que nosotros, por ejemplo, hacemos también desde la UCB, tenemos con el Club UCB Lee, que ha sido uno de nuestros grandes sueños, y que digamos que mi labor, más allá de Art Director, yo empleo más o menos un gran porcentaje del tiempo a seguir construyendo proyectos con la directora de responsabilidad social, con Carmencita Parcana de la UCB, a seguir impulsando el Club UCBLE. Tenemos 16 puntos a nivel nacional y en Lima estamos trabajando tanto, hemos llegado solo el año pasado, el cierre teníamos más de 200.000 niños que habíamos llegado con los libros, y para mí es eso, ¿no? Porque ¿qué hacemos produciendo lindas obras? Qué bonito, perfecto, el texto maravilloso, la parte gráfica es un sueño, nos pasamos un año trabajando, cuando mi obra solamente va a estar solamente disponible para quien pueda ir a la librería a comprarla, ¿no? No, una de las cosas fundamentales dentro de la colección es hacer que el libro, democratizarlo, ¿no? Ponerlo al alcance de las manos de quien no tiene la posibilidad de comprarlo, y eso lo hacemos mediante todos los proyectos de responsabilidad social que tenemos desde la universidad. Y creo que con esto puedo cerrar a decir que la colección realmente pienso que tiene esos factores tan bonitos, ese sentimiento tan bonito que llama a la gente, ¿no? Que hace ver que es una colección llena de sentimientos y de cosas bellas que se perciben a través de ellas, porque creo que es el espíritu de todos nosotros quienes lideramos la colección, ¿no? Para mí la colección es un dar, regresar a la vida todo lo que me ha dado, sinceramente, ¿no? Es un trabajo muy honesto, muy, digamos, tanto de la universidad, tanto nuestro, desinteresado, en el sentido de que no es que ellos están buscando algo o nosotros estamos buscando, nosotros creamos porque creemos de que con los libros podemos mejorar todos, ¿no? Como experiencia mía lo puedo decir, ¿no? Los libros, el crecer a nuestros niños y el vivir nosotros entre el arte y la literatura hacen que los libros sean nuestro oasis, y con ello vamos a mejorar nuestra calidad de vida y vamos a ser más felices, ¿no? Eso es la colección. Muchas gracias, Carmen. Ha sido una entrevista muy interesante. Nos ha permitido también conocer las diversas facetas que tienes, ¿no? Desde autora, ilustradora, bueno, autora, ilustradora, todo en uno, editora, ¿no? También promotora, editora. Yo creo que haces una labor bastante completa, todo, ¿sí? Multioficio, En multioficio. editoría es así, Carito. Todos somos, todos. Todos somos todos. Multitasking. Acá también en Italia es lo mismo, ¿ah? Tú, mi queridísima Valentina Mai, que es una de las principales editoras italianas, que es la directora de CAI, igual, ¿no? Valentina es multitasking, mil cosas. El editor es eso, ¿no? Igual tú lo ves en Perú, Joel, ¿no? Está haciendo editor, corre a ferias, carga cajas. O sea, amamos nuestro trabajo, porque la editoría y el hacer libros, y que eso es lo fundamental, es una pasión, es un amor. Genial, Carmen.
Muchas gracias por compartirnos también, abrirnos tu corazón respecto de todo lo que haces, ¿no? De la colección, por ahí también hay muchos comentarios, vas a ver que hay unos comentarios más de agradecimiento. Elena me pide que también ya para cerrar ahora sí, de verdad, está muy interesante la conversación, que la otra semana es el Día del Maestro acá en Perú y dices si nos puedes enviar un saludo así de manera global para ya ir cerrando, no sé si nos podrías. El 5 de julio. El 5 de julio es el Día del Maestro y yo les debo decir que nosotros los autores, sin ustedes, las maestras y los maestros no haríamos nada, porque vuelvo a repetir, nuestras obras se quedarían allí encerradas y muchas veces si pensamos en el Perú, son ustedes las maestras las que ponen por primera vez muchas veces el libro en las manos de los niños y hacen que los niños se enamoren de nuestros libros. Así que de parte de todos nosotros, los autores de Historias para Todos, tengan todo nuestro reconocimiento, agradecimiento por esa labor y ese amor tan bonito que tienen ustedes en trabajar y transmitir el amor por la lectura, chicas. Hacen la diferencia y cambia. Como lo dice nuestro libro, ¿Qué cosa en la escuela? Que las maestras y los maestros marcan la diferencia. Y eso es verdad. Así es, Carmen. Muchas gracias. Vuelvo a recalcar el agradecimiento también de parte de todo el grupo de investigación sobre estudios de ética y literatura de San Marcos. A ti, gracias por compartirnos su tiempo. Yo sé que ya está un poco tarde allá, así que ya también para dejarte descansar, les comentamos que Carmen está desde Italia, entonces la diferencia horaria está un poco fuerte, pero igual gracias por acompañarnos, por darnos un poco de tu tiempo. Entonces ya saben, todas las personas que están conectadas, que se vienen novedades interesantes y cosas muy emocionantes para la Feria del Libro. Y bueno, los invitamos a seguir a Carmen en todas sus redes y ya con eso nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la siguiente edición. Que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias, Carmen. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos.